Democrática y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este mundo cada vez más convulsionado, conflictivo, como diría Massa ayer en el debate presidencial, pero por otra parte interpelaba violentamente, con un talante autoritario a Javier Milei, el que hace 5 minutos que juega en política, con un tipo de 30 años de experiencia política, que se contradice permanentemente, dado que en una de esas interpelaciones fuertes le preguntó qué iba a hacer con las relaciones de Argentina y China si fuera presidente. Argentina y China, ¿qué pasaría con Argentina y China y Brasil? Bueno, conversando recién con el querido amigo Santiago, integrante de Libertas, a quien le mando un saludo, un gran saludo a Santiago, es el, digamos, el editor, director de nuestra página web de libertas.uy, es en definitiva el secretario de las Relaciones Públicas de Libertas, integrante de nuestra organización, y ya de paso saludo a Falken, a Roberto, que es nuestro presidente y líder. Bueno, estábamos conversando con el amigo Santiago de que el mundo está complicado y la piola viene bastante sucia, ¿no? Es decir, ese hilado fino de los análisis te va dando que está bastante sucio hace mucho tiempo, a nivel internacional y a nivel nacional. Así que hoy vamos a partir las aguas del contenido de este programa, del contenido periodístico. Vamos a comenzar con ese collar de falsas perlas que va tejiendo en ese precisamente sucio piolín de muchos años, el PIT-CNT-FA. Vamos a hablar una vez más, pasaporte Marcet, pero no estrictamente del pasaporte. Vamos a ir rápidamente a eso porque ya sabemos todos que el pasaporte fue legal, fue legalmente otorgado. Ya eso está zanjado, acá lo hemos explicado en más de una ocasión, lo explicó muy bien hace unos días en un audio que anda circulando por ahí, desde una nota en Terradio, el doctor Julio María Sanguinetti, lo ha explicado el doctor Fagundes, lo ha explicado acá el doctor Menéndez, lo hemos explicado acá, lo he explicado yo también en este programa, es decir, el pasaporte está ajustado a todo el reglamento que así le indica el decreto 129 del año 2014, como también el decreto 501 del 2006 a la Dirección Nacional de Identificación Civil. Pero la muchachada de este gobierno se pelea, se pelea. Impresionante. Vamos a entrar en este tema. Y sabes que es lamentable que pase esto, realmente. Fíjate que ya está el PIS-NTFA en una campaña, yo te diría, una campaña soberana políticamente, como aquella vieja murga, una campaña soberana, ya apuntando inclusive al blindaje popular del nuevo carnaval que se vendrá respecto a esa retahíla, a ese collar de perlas de este gobierno corrupto, el gobierno de la ilicitud, un gobierno como no hubo otro, sin grandes planes económicos, donde campea la inseguridad y la corrupción. El gobierno lenitivo, no precisamente por Lenin, el gobierno lesivo de nuestra república. Eso dicen desde, fíjate vos, desde el PIT-CNT-FA. El Partido Socialista convoca a la movilización por la democracia y contra la corrupción del PIT-CNT. Acá, tremendo error de redacción, pero podría significar un lapsus linguae que plantea una autotraición en el subconsciente, ¿no? Es decir, por la democracia y contra la corrupción del PCNT. Qué bueno sería que Uruguay algún día fuera un país que mostrara eso, que tuviéramos una población con la vocación de manifestarse en serio y salir a hacer movilizaciones contra la corrupción PIT-CNT, contra la corrupción de una matriz de corrupción de 15 años. Les vuelvo a decir que estamos preparando programas especiales para un ciclo que muy pronto vamos a hacer, un ciclo especial, quizá que abarque una semana o más, con una entrega en capítulos de esa matriz de corrupción gubernamental
marca FA, marca Frente Amplio. Esa matriz de corrupción de 15 años consecutivos en el gobierno nacional desde el Frente Amplio, como también vamos a ir agregando esa matriz de corrupción en los 34 años de gobierno departamental de Montevideo, también del FA. Increíble, ¿no? Hace 34 años que nos salen. Parecen, bueno, esto es prácticamente la continuidad de algún modo despótica, demagógica, con un gran viso ya de autoritarismo y de tiranía cultural, al estilo de lo que ellos critican, ¿no? De un Stroessner, de Franco, bueno, o de Vladimir Putin también ahora, ¿no? Es decir, se perpetúan en el poder como Maduro, antes Chávez. Chávez se fue del poder porque la biología le dijo que no podía más. Es impresionante. El PCNT, perdón, está manejado por el Partido Comunista, dice este periodista que comulga en ese sentido entonces con mi interpretación. Yo pienso lo mismo. El PCNT resolvió convocar a una manifestación en defensa de la democracia y contra la corrupción para el próximo lunes, es decir, para el día de hoy. Todo vinculado al pasaporte que yo ya le llamo el pasaporte Marcet, ¿no? El pasaporte Marcet, un pasaporte legal, absolutamente dado de acuerdo a todo el protocolo administrativo que exige nuestro derecho vigente. El caso Marcet es un caso internacional narcopenal. ¿Quién duda de eso? No es un caso vinculable al pasaporte legal que Uruguay le otorgó. Son temas bien distintos, pero ellos son especialistas en mezclar. Y en la mezcla nace la confusión. En extraer de contextos, de hechos, extraen algunos capítulos y los mezclan con otros. Hasta mezclan tiempos, espacio-tiempos mezclan y te lo dan todo eso como una información reveladora, cuando en verdad es lo que hoy se dice técnicamente una fake news. Y quizá podemos calificar de deep fake news, una profunda información falsa. Es un bulo, es decir, es un balurdo. Te están diciendo algo que no es. Qué corrupción ahí, ¿verdad? El cui prodest, ¿se acuerdan? El crimen que oculta el crimen. El crimen que por una vía determinada, una estrategia, busca ocultar el crimen y favorecer al criminal. El cui prodest que nos enseñó Cicerón. Desavenencias en el gobierno, lamentablemente, gobierno carente de propósito cierto en sus mandos, en sus jerarquías gubernamentales y en sus mandos medios, falta de comunicación interna, errores estratégicos que parten del presidente de esta república, crearon un caos de situación interna, resolviendo que la vicecanciller, la doctora Carolina H., tuviera que renunciar en aquel momento, en aquel primer episodio planteado precisamente por el PCNTFA, y que tuviera que renunciar. Cuando se puso en tela de juicio ese pasaporte Marcet, a posteriori, rápidamente, del colapso que le provocaron a la investigación que estaba realizando la doctora Gabriela Fossati a más de 10.000 pasaportes falsos, tramitados desde una secretaría privada que había articulado extralegalmente, vamos a decirlo de modo elegante, el expresidente José Mujica con una secretaria María Mina Capilli. En esa extensa inquisitoria que le hace la fiscal a Mina Capilli queda clarísima cómo se daba esa organización, cómo se articuló esa organización a través de esa mesa orgánicamente ilegal que era el salvoconducto, era precisamente la señal presidencial presionando en los hechos a las autoridades de la Dirección Nacional de Identificación Civil para que se otorgaran esos documentos, bueno, a un montón de falsos migrantes, que eran agentes de investigación, espías, lavadores de dinero, empresarios del narcotráfico, narcotraficantes y agentes terroristas, etcétera, etcétera. Más de 10.000 pasaportes falsos y a su vez miles y miles y miles de documentos civiles falsos, cédulas de identidad. Eso después conllevaba otra documentación civil falsa, porque si vos tenés acreditado el pasaporte y la cédula, bueno, podés acreditar un montón de identificación civil en el país y desde el país hacia el exterior. Así que seguramente los uruguayos tenemos 10, 15, 20.000 ciudadanos uruguayos que no sabemos que son compatriotas. Todo eso oculto a la sombra, porque en verdad no lo son falsos compatriotas desde esa secretaría privada de José Mujica. Ante ese hecho,
el fiscal Gómez tuvo la brillante idea pro-marxista, militante, ideológica del PIS-NTFA con su sindicato de fiscales de sacar a la fiscal Fossati después de conversar a puertas cerradas con uno de los popes mentor de este sistema fiscalista que ha creado el Frente Amplio en compañía o en connivencia con legisladores de la oposición de aquel entonces, extirpándonos, derogando el debido proceso, el proceso de garantías que prescribe la Constitución de la República, desde sus artículos 12 al 23, que prescriben el Código General del Proceso y el Código Penal con las leyes concordantes. Inconstitucional e ilegal este nuevo sistema de justicia penal, pero que contó con la complicidad, entre ellos de, por ejemplo, Bordaberry y un montón de legisladores, ni que hablar del presidente de la República, que hoy, mutis por el foro, se han quedado con esa herramienta del enemigo para gobernar. Ahí está el kit de la debilidad de este gobierno. Así que bueno, tuvo que renunciar, eso fue una mala jugada estratégica, dio lugar a la opinión pública a pensar que algo raro pasa entonces, porque para que renuncie un viceministro, incluso con la curiosa contradicción de que por ese mismo motivo no renunció el canciller, el ministro en sí, renunció el viceministro y no el ministro. Todo es muy raro, ¿no? Bueno, y un fondo profundo de errores estratégicos que van sumando a estas desavenencias de una estructura de sistema de justicia penal, como les decía, inconstitucional, sin garantías, que comprometen severamente los resultados políticos de este gobierno del doctor Luis Lacalle Pou. El error capital de este gobierno, para mí, por supuesto, para mí, consiste en no haber propuesto la corrección republicana de nuestra justicia penal, separando los poderes del Estado, como indica nuestra Constitución, devolviéndonos el juicio penal de garantías procesales, probatorias y judiciales, bajo la presunción de inocencia del imputado en los juicios penales, con el tratamiento, digamos, acá sí igualitario del punto de vista jurídico, sin hacer inversión de la prueba, como pasa ahora. Ahí hay una, yo te diría, una severísima debilidad política de este gobierno y es desde lo estructural, funcional del Estado, desde lo institucional. Haber establecido por ley, tendría que haberlo hecho, creo yo que esa hubiera sido la estrategia de un gobierno que hubiera venido con el propósito, la misión, si vos querés, y la visión, como se dice ahora, el objetivo, visión y misión de haber restablecido nuestro Estado de Derecho de acuerdo a los principios constitucionales. Tendría que haber establecido todo ello bajo una argucia, si vos querés, o un argumento, mejor dicho, un argumento legal perfectamente lícito, ajustado a derecho porque es constitucional, como el instrumento que empleó este gobierno, la ley de urgente consideración. Ese es el gran instrumento que tiene un gobierno para emprender de inmediato los cambios necesarios que requiere el país cuando fue desarticulado, desestructurado en su naturaleza, en su ADN, como lo es el nuestro. Tendría que haber planteado todo ello en una verdadera ley de urgente consideración desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de políticas de Estado. Por eso digo una verdadera ley de urgente consideración. Esta ley es verdadera desde el punto de vista jurídico y constitucional, pero desde el punto de vista político, de políticas de Estado, de concepción de nuestro Estado, no es tan verdadera o no es tan central, es lateral. Haber establecido por ley de urgente consideración la función jurisdiccional del Ministerio Público y Fiscal, eliminando, por ejemplo, la estructura y la naturaleza jurídica de una ley inconstitucional, como es la ley que promulgó la Fiscalía General de la Nación, con naturaleza de servicio descentralizado y con plenos poderes de un fiscal que atraviesa distintos periodos de gobierno. Eso se podría haber modificado, todo eso y muchas cosas más dentro de esta ley, desde una ley de urgente consideración. Lo mismo respecto a la ley que da marco jurídico, por ejemplo, a otro gran flagelo que tenemos como país y que conspira contra un verdadero modelo de desarrollo económico, pero no solo económico, desarrollo económico, social, laboral y cultural, como lo son, como lo es esa ley marco creada, promulgada en el gobierno de Tabaré Vázquez, de las negociaciones colectivas y los consejos de salarios, dándole plenos poderes representativos y de negociación
como un gran círculo corporativo de negociación que se enquista en el país al PIT-CNT, el que le hace la guerra a este gobierno. ¿Se dan cuenta? Es el que está legitimado legalmente para que, es decir, en cuanto a que el Estado lo reconoce oficialmente, legalmente, como el representante genuino, verdadero, de todos los trabajadores de cada una de las ramas de actividad que representa cada uno de los sindicatos únicos por actividad que a su vez están integrados al PIT-CNT. ¿Se dan cuenta la estructura de fuerza política, de fuerza realmente política que tiene el Partido Comunista de Uruguay, que es evidentemente el articulador, el instructor, el partido organizador, el partido desde el cual se concibe esta estructura de poder monopólica sindical que trasciende lo sindical para ser una gran estructura de poder político, atravesando todas las actividades del Estado a través de los funcionarios públicos alineados a ese sindicalismo del PCNT, que nuestro Estado, como un Estado pavote, les reconoce el derecho de negociar los presupuestos del Estado, que son prerrogativa y obligación del Poder Ejecutivo, de acuerdo al artículo 214. Por ejemplo, el Estado, desde nuestros gobiernos, no tiene por qué negociar nada con sindicatos de funcionarios públicos subordinados al Estado, sino lean un poco la Constitución, legisladores, gobierno, presidente. Bueno, haber venido con propuestas nuevas, por ejemplo, separar el Poder Judicial, es decir, ser propositivo también, corregir muchas cosas, corregir toda esa andanada de leyes inconstitucionales, como las que mencioné, ¿no? Como la ley marco de los consejos de salario y negociaciones colectivas, como la ley de la Fiscalía General de la Nación, como la ley que creó el Código del Proceso Penal en su primera parte, la primera etapa preceptiva, que es fiscalista, acusatoria, adversial. Toda esa primera parte se podría haber modificado a través de una ley de urgente consideración. Y se introducen esas modificaciones en esas leyes, como lo hicieron con la legítima defensa. ¿Se acuerdan? La legítima defensa ampliada, que ahora se introdujo en el Código Penal. Se introduce en la Ley Orgánica Policial las nuevas facultades operativas de la policía a través de la LUC. Es decir, esas modificaciones a través de una ley de urgente consideración se desparraman luego en los instrumentos legales que modifica esa ley, que compendia las modificaciones necesarias para la estructura y funcionamiento del Estado. Pero no lo hicieron. No vinieron con esa voluntad. El presidente no vino con esa voluntad real de cambio para apartarnos del sendero marxista, comunista del PIS-NTFA, que nos legisló durante 15 años, te repito, con la anuencia de los que hoy integran en gran medida este gobierno. Haber venido entonces con propuestas nuevas, como por ejemplo separar el Poder Judicial a nivel presupuestal, con el diseño de una estructura interna que se planteara desde el Poder Judicial, que el Poder Judicial estableciera su estructura interna de modo absolutamente independiente y que fijara su presupuesto, el cual deberá ser aprobado por el Poder Legislativo en anuencia con el Poder Ejecutivo, como lo dice nuestra Constitución. Evidentemente, debe contar con la aprobación del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y eso por ley establece el presupuesto originalmente diseñado por la Suprema Corte de Justicia como el órgano máximo del Poder Judicial. Y se estructura el Poder Judicial desde un estatuto interno administrativo de acuerdo al diseño independiente del Poder Judicial, sin que intervenga en el nombramiento de integrantes de tribunales y de la Suprema Corte el poder político de turno a través del Poder Legislativo. Es decir, desconectar eso, sino que establecer claros sistemas de control, pero claros sistemas de independencia en cuanto a estructura, presupuesto y funcionamiento de cada uno de los poderes de nuestro Estado. No nos hablan nada de eso, ¿vieron? Por eso yo siempre digo que estamos en un conventillo de un pseudo debate sobre temas laterales en pos del poder político desde dos grandes fuerzas, dos coaliciones, una carnívoramente marxista, leninista, comunista, camuflada en este neomarxismo global, pero enraizada en ese plan radical del Foro de San Pablo, y otra fuerza que es progresista, de, digamos, neomarxista, progresista, socialdemócrata, como lo es esta coalición. Bueno, eso hubiera sido muy interesante, como por ejemplo también haber creado una escuela judicial, universitaria, una escuela para jueces, fiscales, actuarios, alguaciles, secretarios, etcétera. Una carrera de posgrado de formación para aquellos que ya se recibieron
que son doctores en Derecho, que son abogados o abogadas, pueden emprender, escribanos también, emprender determinadas carreras dentro del Poder Judicial, como una carrera de posgrado con formación académica de posgrado, inclusive formación en Derecho Comparado, Derecho Internacional Privado, Público, tener expertos en cada materia, en áreas, y ahí sí se podría haber establecido en un nuevo código del proceso penal la estructura organizativa desde lo legislativo, desde un código del proceso penal, la estructura organizativa de nuestra justicia a través de juzgados especializados en tipologías delictivas en lo penal, es decir, de acuerdo a los tipos de delitos, de acuerdo a la naturaleza delictiva que describe nuestro Código Penal, la tenés bastante sencilla: delitos contra la fe pública, delitos contra la propiedad, delitos contra las personas. Todo ese tipo de cosas se podrían configurar como grandes, digamos, órdenes penales que a su vez inspiren la creación de juzgados letrados especializados en lo penal en materia de delitos contra la fe pública, delitos contra las personas, delitos graves, por ejemplo, delitos contra la propiedad, etcétera. Que la transformación educativa hubiera sido realmente eso, una transformación educativa, y no la profundización ideológica LGBTQ+, no la profundización. Ahora, imponiendo el contenido sexista desde la ideología del género como un acto administrativo, una disposición de la ANEP que propició el propio Robert Silva. Es decir, evidentemente Robert Silva es pro-LGBT. Bueno, está en Ciudadanos, que es un sector pro-LGBT alineado a las políticas globales o globalistas del progresismo woke, del neomarxismo. Por lo tanto, más de lo mismo y aún profundizado respecto a la tímida iniciación o a la tímida iniciativa de aquel Tabaré Vázquez que dejó optativo esta elección, pero evidentemente en los hechos se daba porque el sindicalismo, FENAPES, etcétera, tiene muchos adoctrinados, y evidentemente las nuevas generaciones deterioradas por el sistema educativo que imprimió el Frente Amplio, deterioro intelectual, cultural y a su vez adoctrinamiento que provocó el deterioro de la laicidad, de la ética republicana, de la concepción laica de las nuevas generaciones, hoy les es funcional a este collar sucio de perlas falsas, provocando el conventillo político que les va a permitir otra vez tener el poder político del Estado. Así lo dicen las consultoras hace prácticamente 2 años. Frente Amplio da entre 40 y 42% de intención de votos si hoy fueran las elecciones, y a la coalición le da entre el 37 y 35% de intención de voto ya hace 2 años. Nunca se registró en el Uruguay, jamás se ha dado, que a 2 años antes de una elección, cuando las encuestas, las consultoras, dan perdidoso al gobierno, al oficialismo, este la pueda remontar y contradecir la proyección de las consultoras. Por un montón de motivos, de argumentos muy verosímiles o muy atendibles, que también emprenderemos, no en esta ocasión. Es obvio que estos puntos mínimos no han sido conversados en profundidad por los distintos grupos integrantes de esta coalición. Ahí está la falta de comunicación, Sanguinetti. Ahí está. Respecto a todo esto que vengo diciendo. Cuando no hay un plan cierto, cuando no se conversó un programa de gobierno que apuntara a estos cambios necesarios, profundos, por ejemplo, con el argumento muy viable y muy inteligente, como hubiera sido hacer todo esto a través de una ley de urgente consideración, y que inclusive nos hubiera llevado al inconstitucional pasaporte, si vos querés, hablando de pasaportes, o peaje de un referéndum, porque eso hubieran planteado rabiosamente, de modo escandalosamente mentiroso, como lo hicieron, de todas maneras, el PIS-NTFA, porque ahí sí les desarticulaban el poder político. Imagínense todos los que están escuchando este programa si estos cambios se hubieran dado al inicio del gobierno, y ya tendríamos una experiencia de 4 años con un país funcionando de otra manera, con un montón de problemas, no cabe duda, no soy iluso, porque desmantelar esto, esos 15 años consecutivos, es muy difícil, pero se hubieran notado los cambios, se hubieran notado mucho los cambios y hubieran franjeado, viabilizado la eventualidad o la posibilidad real de una reelección
de esta expresión de gobierno, que trasciende a un presidente, trasciende a determinados líderes, a una expresión de gobierno que consubstancialmente plantee como coalición republicana estos cambios profundos de política de Estado. Por ende, como conclusión de esto que estoy diciendo, no merece para mí el calificativo que yo les di al comienzo de este programa. No son una coalición republicana, son una coalición progresista con profundas desavenencias en la interna, porque como personajes de Pirandello están buscando autor y no lo encuentran. El Frente Amplio ahora, bueno, le conviene todo esto, y conviene aclarar que según voy analizando, todo esto a la luz de los signos políticos que van mostrando los actos de este gobierno, el Frente Amplio, bueno, no fue concebido como un enemigo en común desde una perspectiva sustancial, como la que digo, en cuanto a la razón y la naturaleza del Estado, sino como un enemigo político electoral, nada más que eso, como un enemigo político electoralmente exitoso al que hay que sacar. Va quedando cada vez más claro, no es el enemigo ideológico en verdad para esta coalición de gobierno, al menos del presidente y de una gran parte del Partido Nacional del hoy por hoy y del Partido Colorado y del Partido Independiente. Cabildo Abierto no sabe ni dónde está parado, como perro en cancha de bocha. En estos aspectos centrales consiste la debilidad del gobierno, porque su debilidad es inicial, parte del propósito de gobierno que trajo y del propósito de gobierno que no trajo. Si un periodista, cualquier periodista o ciudadano de este país, quiere investigar casos de corrupción en la política uruguaya, se hace un gran festín de información sobre los 15 años de gobierno del Frente Amplio a nivel nacional, de los 34 años consecutivos de gobierno del Frente Amplio Montevideo, y tiene otro tanto de años en el gobierno de Canelones, por ejemplo. Realmente es un festival de hechos, de información muy confirmada, de episodios políticos registrados por nuestra prensa, a través de la cual no resisten el mínimo archivo como fuerza política que se plantea tan republicana y tan cuidadosa de la democracia y la república y de los valores éticos del funcionario público, no resisten el mínimo archivo, como se anuncia en ese tipo de comunicado serial para esas movilizaciones de desestabilización serial que va perpetrando el Frente Amplio a través de los años. Imaginen todo lo que tendría que haber develado este gobierno desde la justicia. Esos 15 años se tendrían que haber develado y revelado, ¿eh?, desde la justicia. Y no lo pudo hacer porque trabaja con las herramientas del enemigo, con esta fiscalía inconstitucional, sin garantías judiciales. La respuesta está en haber aceptado gobernar con las herramientas institucionales marxistas del gobierno del Frente Amplio, con sus fiscales sindicalizados, militantes ideológicos marxistas, integrados al PIT-CNT y al Frente Amplio. Por eso yo digo PIT-CNT-FA, porque están en todo el Estado, están introducidos en todos los organismos del Estado y en los organismos de central importancia. Por eso hablo de políticas centrales de Estado. Son los cometidos primarios que le dan razón de ser a nuestro Estado, de acuerdo a la Constitución, los que están alterados y son funcionales a los intereses políticos de las organizaciones marxistas, marxistas-leninistas, neomarxistas, etcétera, todas aglutinadas en esa coalición política llamada Frente Amplio, pero a su vez todos aglutinados en esa estructura política de poder que es el PIT-CNT. Ahora los funcionarios jerárquicos del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Identificación Civil, por el caso Marcet, se culpan, se pelean entre ellos, desorientados como el tango, desorientados como el personaje o los personajes del dramaturgo italiano Pirandello. Acrecen en sus desaires, en sus denostaciones institucionales, como culpables de un delito que no cometieron, como culpables de un delito que no cometieron. No, pero fueron ustedes, lo de la Dirección Nacional de Identificación Civil, los culpables, porque les corresponde a ustedes, lo de la Dirección Nacional de Identificación Civil. No, Cancillería le correspondía averiguar más cosas. Nosotros lo único que podemos hacer es esto. Qué lamentable. Resulta muy apropiado, creo yo, mencionar el tango desorientado y al autor italiano Pirandello, porque veo se trata de un drama nacional, en verdad. Es un drama nacional desde esta anomia de autoridad en los temas en serio, en los temas centrales, en los temas de Estado, que no vinieron a corregir,
Es un drama nacional con mucho condimento de absurdo, ¿sí? Del ridículo que podría desarrollar una parodia. Y así lo harán, así lo harán. Quédate tranquilo, quédate tranquila, uruguayos, uruguayas, quédense tranquilos que las parodias carnavaleras o carnavalescas de cuño comunista sobrevendrán y saturarán el aire, la tierra, el cielo, los oídos, los ojos de todos los que sigan el carnaval de las murgas y los parodistas durante todo enero, febrero y parte de marzo, para las cuales evidentemente sabemos que esto va a ser el enorme caldo de cultivo, el festival del collar de perlas falsas, ese hilo sucio que tejió el andamiento político del PIS-NTFA, inclusive al servicio de ese carnaval que año a año va sellando el relato ideológico, adoctrinando masas y masas de adoctrinados a su vez, para las cuales parece trabajar esta maquinaria organizada del PIS-NTFA desde las estructuras del poder político institucional, como venimos diciendo, y como para darles carne carnavalera de escándalos sobre este gobierno. Sobre los 15 años, no, jamás las murgas hablan de esa matriz de corrupción de 15 años, de eso no, eso está prohibido, eso es tabú. Son murgas militantes, son murgas que hablan desde un sector ideológico, desde un sesgo ideológico. El carnaval es una gran usina propagandística del PIS-NTFA. Ese es el carnaval. El carnaval uruguayo es político, ideológico y es marxista comunista. Por eso es aburrido, porque los comunistas no tienen sentido del humor, porque son ideológicos, son parciales y son militares de una causa ideológica, no tienen humor. Basta escuchar a 2 o 3 murgas de las tantas que hay de igual contenido para saberlo, ¿no? La persona de buen gusto es imposible que escuche el carnaval. Pero cada vez quedan menos personas de buen gusto, de determinado porte cultural o densidad intelectual, como para pensar desde cada uno de esos individuos en un colectivo de país que sea mucho mejor. Estamos al revés. Estamos con cada uno de esos individuos que están clonados como si fueran una inteligencia artificial igualmente programada, pensando con un pensamiento común, con una mente colectiva, una especie de egregor, como dirían los rusos, una especie de monstruo mental, como una especie de, si vos querés, de vampiro mental que va creando un colectivo de pseudos individuos, pero todos están clonados como si fueran robots programados para pensar y sentir lo mismo. Y eso se va blindando desde el sistema educativo, que violó la laicidad, violó el libre pensamiento, violó la libertad de información, violó la libertad de el dato y del análisis respecto a la historia política, económica, la historia filosófica, religiosa, la historia de las ideas, la historia de nuestro país, la filosofía, la historia de la filosofía de la historia, viola la laicidad, violó la ciencia en la instrucción básica ya a los niños, a los pequeñitos, a los chiquitos que tenemos en este país de 4 años, a los cuales les introducen la porquería ideológica del género, de la transformación del género, y de la hormonización, porque les dicen que con el sexo se nace, pero el género se elige y se construye. Fíjense el disparate aberrante, la criminalidad que se está perpetrando ahí contra la propia infancia, contra la capacidad de elegir libremente, contra la laicidad que plantea nuestra Constitución y la Ley Orgánica Nacional de la Educación. Vamos a una pausa y vamos a entrar a ese debate en Argentina entre Javier Milei y Sergio Massa, que creo yo es el debate de la encrucijada después de 100 años de populismo y de arrebato a la República en Argentina. Es el debate, creo yo, más importante de la historia argentina de los últimos 100 años. Ese es el debate que se vio ayer y vamos a intentar por lo menos brindar un mínimo análisis respecto a eso. Quédate ahí. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción